Muy buenas. Hoy presentaré la tercera parte del tutorial lenguaje Java. Hablaremos de los tipos de variables y del operador asignación. Comenzaremos dando un pequeño repaso de lo que es una variable. Y una variable no es más que una ubicación en memoria donde almacenamos un valor. Este valor puede cambiar durante la ejecución de nuestros programas. También hemos dicho que la variable está compuesta por un nombre, un tipo de dato y un valor. En cada tipo de datos lo identificamos con un nombre y podemos almacenar un determinado tipo de información que tiene un rango de valores. Vamos a ejemplificar esto con unos ejemplos en esta lámina. Inicialmente, nos centraremos en los tipos de datos primitivos o fundamentales, que son los enteros, punto flotante, booleanos y caracteres. Los tipos de datos enteros son los siguientes. Primero tenemos el byte, que como su nombre bien indica, ocupa un byte y permite almacenar un rango de valores que van desde el -128 hasta el 127. A esto nos referíamos con el rango de valores. Debido al espacio que ocupa en memoria, esos son los máximos números que podemos representar en ese espacio para este tipo de datos enteros. El short ocupa el doble de espacio que los tipo byte y entonces puede almacenar valores que van de un rango desde menos 32.768 hasta 32.767. Luego tenemos los de tipo int, que es uno de los que más se usa y permite almacenar valores que van del rango de -2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Por último, dentro de los datos de tipo entero tenemos los long, que ocupan 8 bytes y podemos representar números que van desde el 2 a la -63 hasta 2 a la 63 menos 1. Pues estos son números enormes. Si ya 2 a la 31 son alrededor de 4.000 millones más o menos. Entonces, si lo dividimos entre 2, van de -2.000 millones a más 2.000 millones. Esto es respecto a los int. Los long, pues imagínense, muchísimo más. Seguimos. Luego tenemos los datos de tipo punto flotante, que son los float, que ocupan 4 bytes y podemos representar números, pues en este caso con decimales, que pueden ir desde 1.4 por 10 a la -45 hasta 3.4028.235 por 10 a la 38. Los dobles pues tienen un rango mucho mayor, puesto que ocupan el doble de espacio y podemos representar números que van desde 4.9 por 10 a la -324 hasta 1.79, etcétera, por 10 a la 308. Como ven, son números de una enorme precisión. 308 cifras significativas. Normalmente el doble es el que se usa más comúnmente. Antes, como los ordenadores eran muchísimo más limitados, se ponía muchísima atención cuando se declaraban variables, porque claro, cada variable ocupa memoria. Y como la memoria era muy escasa, pues teníamos mucho cuidado a la hora de usarla, ¿no? Para no pasarnos. Pero hoy en día, pues los equipos tienen enormes capacidades y entonces es preferible usar un tipo de datos lo suficientemente grande a estar ahorrando en memorias y sucedan cosas como las que sucedió en los 2000, que hubo que modificar muchísimos programas porque se habían usado solo 2 dígitos para el año. Entonces, cuando íbamos a pasar de 1999 al 2000, eh, cuando los sistemas estuvieran 00, iban a pensar que estaban en 1900 y no en el 2000. Y eso implicó enormes cambios en muchos programas. Hoy en día, pues bueno, como tenemos memorias mucho más grandes, no escatimamos tanto en las variables a usar. Luego, pues tenemos los tipos booleanos que ocupan un byte. Un byte es porque es la unidad mínima de medida en memoria. Y en estas variables almacenamos solo un verdadero o un falso, true or false en inglés.
Luego tenemos lo de tipo carácter, que ocupan 2 bytes y almacenan un carácter individual. Pueden ser letras, números o símbolos. Y estos serían pues los tipos de datos elementales. Luego tenemos unos datos estructurados o complejos y de momento vamos a hablar de dos de ellos, de las cadenas de carácter y de los vectores o arrays. Los tipos de datos estructurados se llaman así porque están compuestos de múltiples datos o valores de tipos más simples o primitivos. Entonces, las variables de tipo cadena almacenan varios caracteres y tienen, por supuesto, una longitud variable dependiendo del tamaño de la información que van a guardar, puesto que se pueden guardar palabras, frases e incluso párrafos. Los de tipo array, pues, son colecciones de datos de un mismo tipo, ¿no? Pueden ser un array de enteros, un array de strings o un array de dobles. Y entonces, bueno, también tienen tamaño variable porque dependen del número de elementos que tenga esa variable. Luego, eh, en Java, pues declaramos una variable como se muestra ahí. Primero se indica el tipo de datos, en este caso para el ejemplo que está ahí es un entero, int. Luego el nombre de la variable, que sería age, y opcionalmente podemos inicializar la variable. En este caso le estamos asignando el valor 28. Y hablaremos del operador de asignación, que es simplemente el operador que permite darle un valor inicial a una variable o asignarle un valor, cambiarle el valor que ya tiene. En el lenguaje Java, este operador de asignación se representa con el signo igual. Volviendo al ejemplo anterior, pues podemos ver que ahí se usa el operador eh, de asignación aquí para darle un valor inicial a la variable age, en este caso 28. Bueno, y con esto pues ya hemos dado la parte teórica del tutorial de hoy y pasaremos a la práctica para consolidar estos conocimientos. Cerramos acá. Vamos pues a abrir nuestro Notepad++ para escribir nuestro programa y también el símbolo del sistema que nos permitirá compilar y ejecutar el programa que hagamos. Aquí haremos cmd, enter. Vale. El programa que vamos a hacer hoy, eh, básicamente lo que haremos es declarar una variable de cada tipo de los que hemos visto y luego escribiremos, la inicializaremos con algún valor y luego escribiremos en pantalla cada una de las variables que hemos declarado. Entonces, como siempre, comenzamos por declarar una clase, public class. Aquí vamos a indicarle al editor que estamos trabajando en el lenguaje Java para que nos ayude con la sintaxis, ¿vale? Y pues vamos a llamar esta clase variable con mayúscula. Abrimos llave y cerramos llave. Luego, el siguiente paso es crear la función principal de esta clase, public static void main string y los argumentos de esta variable. Cierro paréntesis, abro y cierro llave. Muy bien. Entonces, comenzamos declarando una variable de tipo byte. Sería variable byte. Le daremos ese nombre. Y le asignamos el valor 2, por ejemplo. Declaramos una variable short. Vamos a llamarla variable short. Y le ponemos el valor de 4. Punto y coma. Luego, una variable int. Sería variable int el nombre y le ponemos el valor 8. Luego, variable long. Long es el tipo, variable long el nombre y le pondremos el valor 16.
Luego una variable float con nombre variable-float y le asignamos el valor 1. Luego una variable double o doble, la llamamos variable-double igual a, pongamos 4,67. La coma en Java se representa con el punto. Como ven, cada instrucción que hago la voy separando de punto y coma. Bueno, luego tenemos la variable booleana, variable boolean, y la iniciaremos, por ejemplo, en verdadero, true entonces. Fíjense que las palabras conocidas del lenguaje las va poniendo de colorines, ¿ven? Cada tipo los ha puesto igual que estas declaraciones. Y aquí los valores pues los ha puesto en naranja y el valor true pues los ha puesto en un azul. Bueno, con eso vemos que no podremos llamar ninguna variable de esa manera, ¿no? No podemos llamar una variable boolean o long, etcétera. Son, digamos, palabras reservadas del lenguaje. Bueno, seguimos. Una variable de tipo char, la llamamos variable-char y podemos inicializarla pues con un carácter, por ejemplo. Vamos a ponerle una v. En este caso hay que iniciar con comilla simple, v, comilla simple, para asignarle el valor v a la variable char. Eh, Esas comillas simples están indicando que se trata de un carácter. Bueno, punto y coma. Y bueno, una cadena de caracteres string, variable string, y le asignamos un valor. Las cadenas de caracteres hay que indicarlas entre comillas, en este caso dobles. Entonces voy a colocar mis dos comillas, el punto y coma, y aquí pongo el valor inicial de esa variable. Vamos a ponerle valor de la variable string, por decir algo. Vale. Hecho esto, ahora lo que nos queda es imprimir por pantalla todas estas información. Comenzaremos por imprimirle un título al programa. Por ejemplo, esto lo hacemos con la instrucción system.out.println y entre comillas lo que vamos a escribir. En este caso vamos a escribir tipos de variable en Java. Y ahora sí comencemos a escribir cada una de las variables. Entonces system.out.println y entonces el valor de la variable byte es dos puntos, dejamos un espacio y para escribir el valor tenemos que poner la variable. Ponemos más, que es el operador para agregar algo a una cadena, y la variable byte. Variable byte. Esto ya debería escribirnos en pantalla la variable byte, el valor de la variable byte es, y el valor que tenemos pues debería escribir un 2. Punto y coma. Vamos a escribir cada una de las siguientes variables. Copiaremos y pegaremos para agilizar un poco. Copio, pego. Vale. El siguiente es la variable short y aquí escribiremos el valor de esa variable short. Siguiente sería la variable int y aquí escribiremos int. Lo siguiente es la variable long y escribiremos acá long. Siguiente, float y aquí float. La siguiente variable es doble y
acá doble. La variable booleana, boolean, y acá boolean. La variable char, y aquí el valor de esa variable char, y la variable string, y aquí el valor. Habrán notado que no hemos hablado de los arrays o vectores. Esto lo reservaremos para el final del tutorial de hoy. Pero no lo declararemos como el resto, sino les voy a enseñar un truquito después. Vale, ya tenemos escrito nuestro programa. Vamos a grabarlo. Lo dejaremos donde hemos dejado nuestro programa anterior, que era en el disco C, desarrollo, tutorial. Y tenemos que nombrar este fichero con el mismo nombre que le hemos dado a la clase, que era variable con mayúscula. .java. Y grabamos. Lo siguiente es compilar el programa que hemos hecho. Entonces, vamos acá al símbolo del sistema. Primero tenemos que ubicarnos en el directorio correcto. Así que para ir al directorio raíz hacemos cd/ y luego tenemos que irnos al directorio tutorial, que es cd tutorial, tutorial no, desarrollo creo, desarrollo, y luego sí al directorio tutorial, cd tutorial. Vale. Si hacemos dir vemos el contenido, vemos el programa que hicimos en el tutorial pasado y el nuevo que se llama variable. Ahora lo vamos a compilar con Java C variable.java y hacemos enter. Vale, no tenemos ningún mensaje, quiere decir que no hay ningún error. Si hacemos dir, vamos a ver que ha generado variable.class, que es el ejecutable, que vamos a ejecutar seguidamente con Java variable. Enter. Y acá está el resultado de nuestro programa. ¿Ven? El título, que dijimos títulos de variables en Java, y el valor de cada una de las variables. Acá fíjense que tenemos un error, porque tenemos la byte es 2, que sí que es 2, pero el short nos ha puesto que el valor de la variable string. Así que debemos tener un error. Vamos a revisar si tenemos más errores. El entero es 8, el long es 16, está bien. Float es 1, double es 4.67, está bien. Booleano es true. La variable char es v y el string es el valor de la variable string, que es lo que hemos puesto. O sea que acá en short vean que hemos puesto string por error. Entonces tendremos que poner acá short. Vale, pues ya está. Otra cosa que podemos hacer para darle un poquito de mejor presentación a nuestro programa es agregar una línea en blanco entre el título y los valores. Podemos agregar aquí un system print line con un valor en vacío. Y esto hará un salto de línea. Grabamos. Tenemos que volver a compilar para poder ver el resultado de los cambios que hemos hecho. Y volvemos a ejecutar. Y ahora ven, aquí tenemos nuestro salto de línea y tenemos el valor correspondiente de la variable short, que es 4. Muy bien. Voy a aprovechar este tutorial para hablar de un último punto, que es los argumentos que recibe la función main. Como han visto acá, pueden intuir que es una variable string, pero acá al lado del nombre de la variable tenemos unos corchetes. Esos corchetes son los que indican que se trata de un array o vector, o sea, que es una colección de variables string que podemos recibir como argumento en la variable main. Es decir, que cuando ejecutamos un programa podemos enviar información y después hacer uso de ella dentro del programa. Digamos, como para ejemplificar esto, que en nuestro programa que acabamos de hacer vamos a recibir 3 argumentos y vamos a ver
eh, los valores que hemos enviado a esos argumentos. Entonces, acá al final vamos a escribir un título. Valor de los argumentos. Pero antes de eso, pues los vamos a dejar alguna línea en blanco para separarlo del resto y vamos a escribir los argumentos. Entonces, aquí tendríamos argumento, hemos dicho 3. 1, valor del argumento 1, 2 puntos, un espacio, y vamos a imprimir el argumento, que sería entonces args, abro corchete, cierro, y le digo qué posición quiero ver. La primera posición de un vector o array es la posición 0. Entonces acá colocaré 0, que es el primer argumento. Y haré lo mismo para los siguientes dos argumentos. Vamos a copiar esto 2 veces. Y entonces la posición 1, la posición 2 sería el 1 y la posición 3 sería el 2. Y aquí tendríamos que poner 2 y 3. Veamos el resultado de esto. Grabamos. Compilamos y ahora vamos a ejecutar nuestro programa, pero a diferencia de la vez anterior, vamos a enviar unos argumentos. Entonces vamos a decir valor 1, valor 2, valor 3. Los argumentos se envían separados por un espacio. Entonces este en teoría tendría que ser nuestro argumento 1, este nuestro argumento 2 y esto es nuestro argumento 3. Vamos a ejecutar para comprobarlo. Enter. Entonces, como la vez anterior, tenemos nuestro título, nuestras variables con sus valores y ahora los argumentos. De momento, pues nos conformaremos con saber que se pueden enviar argumentos y ya verán en próximos tutoriales que puede ser muy útil y le da mucha versatilidad a los programas. Bueno, y con esto hemos terminado por el día de hoy. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.